La figura de Jacobo Grinberg Silverbaum, el enigmático científico mexicano que desapareció sin dejar rastro en 1994, sigue siendo un faro de intriga y especulación en el ámbito de la conciencia, la neurociencia y la espiritualidad. Su legado, marcado por una mente brillante y audaz, que se atrevió a tender puentes entre la ciencia más rigurosa y las tradiciones místicas más profundas, se siente incompleto. Se susurra sobre un manuscrito inédito, una obra cumbre que contenía las claves de sus descubrimientos más revolucionarios y que, de ser hallada, podría desvelar el mismísimo secreto de la realidad. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La realidad como holograma. El espejo que reacciona a tu conciencia. La primera y quizás más impactante revelación que el manuscrito inédito de Jacobo Grinberg abordaría sería la naturaleza de la realidad como un holograma, un vasto espejo que no solo interpretamos, sino que activamente fabricamos con nuestra conciencia. Esta no es una metáfora poética, sino una proposición científica y filosófica profundamente arraigada en las teorías de Grinberg sobre el campo neuronal y la estructura de la percepción. Para Grinberg, lo que experimentamos como realidad objetiva no es una entidad fija e independiente, sino una construcción activa de nuestro cerebro y nuestra conciencia. Él proponía que el cerebro no es solo un receptor pasivo de información sensorial, sino un complejo sistema que proyecta y organiza la información de un campo subyacente de potencialidad, al que llamó la lattice o la sintergia. En esta visión, la realidad es como un vasto holograma, una proyección tridimensional de patrones de interferencia de energía y conciencia. El manuscrito explicaría cómo nuestros pensamientos, emociones e intenciones no son meros subproductos de la actividad cerebral, sino fuerzas directas que interactúan con este campo fundamental. Cada pensamiento que albergamos, cada emoción que sentimos, cada intención que generamos, modifica sutilmente los patrones de interferencia en este holograma. De esta manera, nuestra conciencia no solo interpreta la realidad, sino que literalmente la fabrica. Los problemas de la mente, como la ansiedad o la depresión, serían manifestaciones de patrones de interferencia disonantes, mientras que estados de paz y creatividad surgirían de patrones armónicos. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la enfermedad, el bienestar y el libre albedrío. Si la realidad es un holograma en constante respuesta a nuestra conciencia, entonces la capacidad de cambiar nuestra experiencia del mundo reside en la modificación de nuestros propios patrones de pensamiento y emoción. El manuscrito, en este sentido, ofrecería ejercicios y meditaciones para cultivar una conciencia más coherente y enfocada, permitiéndonos reprogramar nuestra realidad al alterar la información que estamos proyectando. El campo neuronal unificado, la red invisible que nos conecta a todos. Una de las contribuciones más audaces y visionarias de Jacobo Grinberg fue su concepto del campo neuronal unificado, un punto central en el manuscrito que revelaría la red invisible que nos conecta a todos. Esta idea es una extensión de su teoría de la sintergia, la cual postula la existencia de un espacio-tiempo de alta coherencia que subyace a toda la existencia y del cual emerge la realidad percibida. Grinberg hipotetizó que no solo existe un campo energético unificado a nivel cósmico, sino que los cerebros de los seres humanos, y quizás de todas las formas de vida, están inherentemente interconectados a través de este campo. Nuestros sistemas neuronales no operarían como islas aisladas, sino como nodos dentro de una vasta red inteligente. La sintergia, término acuñado por Grinberg, se refiere a la coherencia y complejidad de esta estructura fundamental de la realidad y la conciencia. Cuanta más sintergia posee un cerebro, más capaces de percibir y manifestar la realidad directamente de este campo unificado, trascendiendo las limitaciones de los sentidos individuales. El manuscrito exploraría las implicaciones de esta interconexión invisible. Fenómenos como la telepatía, la curación a distancia, la precognición y la intuición profunda no serían meras anomalías, sino manifestaciones naturales de cerebros operando con mayor sintergia, sintonizados con este campo neuronal unificado. La influencia silenciosa en nuestra vida, que a menudo atribuimos a la casualidad o a factores externos, sería de hecho el resultado de estas conexiones invisibles.
las emociones colectivas, los cambios culturales, la creatividad global y la resonancia de experiencias compartidas serían pruebas de que no estamos separados. Este capítulo del manuscrito detallaría cómo fortalecer esta conexión con el campo neuronal unificado. Esto podría incluir prácticas de meditación grupal, el desarrollo de la empatía profunda, la reducción del ruido mental y la eliminación de las barreras del ego que nos hacen sentir aislados. Al reconocer y activar esta red invisible, la conciencia individual se expandiría, permitiéndonos acceder a una fuente de información y poder más allá de lo que la mente ordinaria puede concebir. El vacío creativo, donde termina la mente y comienza el espíritu. El tercer pilar fundamental del manuscrito inédito se centraría en el concepto del vacío creativo, el lugar donde termina la mente y comienza el espíritu. Este es un concepto central en muchas tradiciones místicas y contemplativas, y Grinberg, con su enfoque científico, buscaría validarlo y explorarlo de una manera accesible. El vacío creativo no es un vacío literal de la nada, sino un estado de pura potencialidad, un silencio previo a la manifestación. Es el punto de coherencia máxima, el lugar donde la sinergia es infinita y donde la conciencia no está fragmentada por los pensamientos, las emociones o las percepciones sensoriales. Es el punto cero de la conciencia, el origen de toda creación. La mente, con su incesante parloteo, sus juicios y sus categorizaciones, nos mantiene anclados en la realidad percibida, en la forma, pero el verdadero poder creador, la chispa de la manifestación, reside en el espíritu, en ese espacio de pura conciencia sin forma. El manuscrito describiría cómo acceder a este vacío creativo. No es a través del pensamiento activo o la fuerza de voluntad, sino a través de la rendición y el silencio. Prácticas como la meditación profunda, el mindfulness, la contemplación y la disolución del ego serían las llaves. Al aquietar la mente, al trascender la identificación con los pensamientos y las emociones, uno puede deslizarse hacia este espacio de silencio interior. Aquí, en este no lugar o no estado, es donde la intuición es más clara, donde las ideas surgen de forma espontánea y donde la conexión con el campo neuronal unificado es más fuerte. Para Grinberg, este vacío creativo no era solo un concepto espiritual, sino un fenómeno neurofisiológico observable. Creía que cerebros con alta sinergia podían acceder a este estado de coherencia máxima, donde las ondas cerebrales se sincronizan en patrones específicos que facilitan la percepción directa de la latis y la capacidad de influir en ella. El manuscrito, por lo tanto, proporcionaría no solo guías meditativas, sino también posibles explicaciones neurocientíficas de lo que ocurre cuando un individuo alcanza este estado de vacío fértil. Sería la comprensión de que al trascender las limitaciones de la mente individual, uno se convierte en un canal para el poder creador universal, manifestando la realidad directamente desde la fuente. Dale like, suscríbete y comparte. Jacobo no desapareció, se transmutó. La enigmática desaparición de Jacobo Grinberg, sin dejar rastro, es uno de los misterios más persistentes del mundo científico y espiritual. El manuscrito inédito, si existiera, probablemente abordaría su propia ausencia de una manera que trascendiera la explicación física, sugiriendo que Jacobo no desapareció, se transmutó. Este enfoque simbólico de su ausencia sería una de las revelaciones más personales y profundas del manuscrito. En la visión de Grinberg sobre la realidad como un holograma y la conciencia como el principal artífice de la percepción, la idea de una desaparición física adquiere un nuevo significado. Si uno puede, a través de una conciencia altamente coherente y una sinergia elevada, influir fundamentalmente en la matriz de la realidad, ¿podría acaso desdibujarse de ella? El manuscrito podría especular que Jacobo, al alcanzar un nivel extraordinario de comprensión y dominio sobre su propia conciencia, pudo haber logrado una disolución voluntaria en la conciencia unificada, un acto final de trascendencia de las limitaciones de la forma física. Esta transmutación no sería una muerte en el sentido convencional, sino una evolución. Sería el último experimento de Grinberg, llevar sus propias teorías a su conclusión lógica, demostrando que la identidad individual no está intrínsecamente ligada al cuerpo físico,
sino a la conciencia que lo habita y lo proyecta. Su ausencia, entonces, no sería una tragedia o un secuestro, sino una demostración suprema de su filosofía, un acto de desaparición, que en realidad es una aparición en otro nivel de realidad o conciencia. Lo que no está escrito también comunica. El aura de misterio alrededor de Jacobo Grinberg no solo se debe a su desaparición, sino también a la naturaleza de su trabajo y las verdades que compartió en privado. El manuscrito inédito, en su esencia, encapsularía la idea de que lo que no está escrito también comunica. Este capítulo se nutriría de las frases jamás publicadas, los conceptos clave que sus allegados y discípulos aseguran haber escuchado directamente de él, ofreciendo una reconstrucción metafísica de su mensaje perdido. Estas frases, dispersas entre los recuerdos de sus estudiantes y colegas, formarían un mosaico de sabiduría que complementaría su obra formal. Podrían incluir aforismos como: tu realidad no es más que la superficie de tu propia mente. Cada pensamiento es un acto de creación en el universo. El verdadero vacío no es la ausencia de nada, sino la plenitud de todo lo posible. O, el miedo es el único velo que te impide ver tu propia divinidad. Estas sentencias, aunque no estuvieran en un texto formal, habrían sido los pilares de su enseñanza oral, encapsulando la esencia de su filosofía de una manera concisa y memorable. El manuscrito no solo recopilaría estas frases, sino que también las contextualizaría, explicando cómo estas ideas fragmentadas formaban parte de un sistema de pensamiento coherente. Sería un intento de llenar los vacíos dejados por su ausencia, de reconstruir el mapa de su mente a través de los testimonios de quienes lo conocieron. La importancia de este capítulo radicaría en la validación de la comunicación no formal, la transmisión de conocimiento a través de la presencia, la intención y la resonancia. Grinberg, en su vida y obra, valoraba la experiencia directa por encima de la mera teoría, la ciencia del misticismo, cuando la mente se encuentra con el espíritu. El último y crucial pilar del manuscrito inédito de Jacobo Grinberg sería su intento magistral de forjar la ciencia del misticismo, el punto de encuentro entre la mente y el espíritu. Grinberg no era un místico tradicional, ni un científico convencional. Su genio residía en su incansable búsqueda de la unificación de estos dos reinos aparentemente dispares. Este capítulo final sería una guía para el científico de la conciencia interior en cada uno de nosotros. Nos animaría a abordar nuestras propias experiencias espirituales con una curiosidad y una objetividad renovadas, a buscar patrones, a replicar resultados, a formular hipótesis y a validarlas a través de la experiencia directa. Sería un llamado a la experimentación personal consciente, a no aceptar dogmas, ni científicos ni espirituales, sin una verificación personal. El manuscrito de Grinberg sería, en esencia, un puente, una invitación a trascender las viejas dicotomías entre ciencia y espiritualidad, entre materialismo y metafísica. Demostraría que la verdadera sabiduría reside en la integración, en la comprensión de que la mente más allá del cerebro y el espíritu más allá del cuerpo son aspectos fundamentales de la realidad, tan reales y susceptibles de estudio como cualquier partícula subatómica. Su obra nos instaría a no temer al misterio, sino a abrazarlo con la luz de la investigación, abriendo el camino para una nueva era de la ciencia que finalmente reconcilie lo visible con lo invisible, lo conocido con lo infinitamente posible. Su manuscrito, aún perdido, se erige como un testimonio silencioso de esta audaz visión. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.